Ya como acuerdo hemos sacado un informe sobre agresión a defensores, donde se sistematizan todas las agresiones que hay, que son violaciones de derechos humanos, excluyendo ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Entonces digamos que es uno de los primeros informes de ese tipo en México, aunque en otros países como en Guatemala y en Colombia ya existen. Y bueno, vamos a seguir como documentando ese tipo de modalidades de violaciones de derechos humanos hacia defensoras y defensores. Eso. Bueno, yo quería hablar un poco de lo general a lo particular, un poco para recordar primero qué es la seguridad, ¿no? Un poco insistir en las definiciones que a veces se van diluyendo o se van volviendo polisémicas, por decirlo de una manera decente. Es decir, se van revirtiendo y cada vez no necesariamente evolucionan a un buen término. Entonces, lo que nosotros definimos como seguridad es el conjunto de medidas de prevención y protección que toman tanto a nivel individual como a nivel organizativo y un conjunto de organizaciones en función de los diferentes niveles de riesgo que poseen en el ejercicio de los derechos humanos. Y quisimos definirlo así porque siempre hay un conflicto en las esferas de actuación de los defensores, que es desde la familia, o sea, lo individual, hasta la organización, pero luego el conjunto de organizaciones que conviven y hacen cuestiones conjuntas, y que luego, porque una organización sea muy segura y la otra insegura, pues mueren algunos de los dos. Pero como que hay una relación muy importante ahí de que no vale la pena que uno sea súper seguro si el otro no tiene condiciones de seguridad. Y en nivel individual, porque en los talleres que hemos dado nos enfrentamos a ese obstáculo de la individualidad, que yo le llamaría individualismo, de cuando las medidas de seguridad invaden los espacios personales. Porque algunos defensores, precisamente donde más son agredidos, es cuando creen que ellos están más seguros. Es decir, en sus casas, cuando ya terminaron su hora de laborar. Entonces ahí es el momento donde bajan la guardia, se relajan, y por lo regular algunos sufren ataques en esas circunstancias, porque creen que ya no estando en el lugar de trabajo, pues no les va a pasar nada. Entonces esa esfera individual causa muchas dificultades en los talleres, porque es una invasión a su intimidad personal, así. Pues cómo una organización puede regir pues incluso tus espacios de esparcimiento, ¿no? Incluso tu desestrés, tus vacaciones, ¿no? Sí, bueno, pues es una individualidad y yo no voy a permitir que eso suceda. Sin embargo, en algunas organizaciones el contexto es tal que o sucede o se mueren los defensores, ¿no? O sufren agresiones. El gremio más difícil de todas estas formaciones son los periodistas, ¿no? Siempre son el gremio difícil para los talleres de seguridad. Por su misma, son más solitarios, no hay tantos esfuerzos colectivos de conjunción entre periodistas, y por su forma de trabajo, el trato de las empresas y todo, se vuelven una población bastante difícil. Entonces nosotros también definimos un poco la prevención. Entonces la prevención es todo tipo de medida temprana que debe implementarse con el fin de persuadir, disuadir y evitar un peligro, disminuir un riesgo o los impactos del mismo. Entonces se refiere la prevención más al diseño y a la creación de medidas. Así lo hemos conceptualizado nosotros. Entonces, como esa parte de prevención. Y luego la protección, todo tipo de medidas que se implementan para resguardar ya la vida, la integridad física, psicológica, la libertad de creación de condiciones del desarrollo de los ciudadanos. Y se refiere más a la aplicación concreta de medidas y a la reacción. Luego establecimos unos principios básicos que dice la protección necesariamente implica la prevención. Es como de cajón, pero la prevención no necesariamente implica la protección. El hecho que tengan medidas preventivas, planes por si pasa algo, no quiere decir necesariamente que se conviertan en protección, sobre todo por los detalles de aplicación. Y una medida que en un momento puede ser de prevención, en otro momento puede ser de protección, o sea, no hay como una línea tan divisoria y específica de qué es la protección y qué es la prevención. Entonces el tema que nos llaman aquí es lo de los protocolos. Nosotros decimos que hay un punto de partida que es fundamental en los protocolos, que es el análisis de la realidad. Sin el análisis de la realidad, lo que se conoce en los talleres como el mapa de actores, de la forma que ustedes quieran hacerlo, ya sea análisis de fuerzas, que es lo que se sugiere en el manual de Protección Internacional, o el de matrices, o el de preguntas,
o el del árbol, o las diferentes metodologías que existen de análisis de la realidad, decimos que siempre la base de los protocolos es esa. ¿Por qué? Porque un protocolo tiene que responder a necesidades específicas y particulares de una organización. Es decir, un protocolo, en nuestra idea, no puede ser un manual de un agente externo que no logre comprender las necesidades particulares de los individuos y de la organización, o incluso de un conjunto de organizaciones. Entonces, en la metodología, nosotros de los talleres siempre hemos luchado porque nosotros no les hacemos los protocolos a la gente. Guiamos una metodología para que la gente, basada en esa metodología, realice sus propios protocolos adaptados a la realidad. Mucho del enfrentamiento que tenemos con las organizaciones es que siempre nos quieren contratar para que les hagamos sus protocolos. Entonces nos quieren contratar una consultoría externa para que les haga sus protocolos porque tienen dificultades. Siempre decimos que nosotros que no. Que si quieren hacer eso, contraten a alguna otra organización. Porque nosotros los vamos a hacer pensar, los vamos a hacer elaborar y vamos a hacer precisamente que hagan su análisis de la realidad. Entonces realmente lo que nosotros hacemos es aplicar la metodología que en su momento era PBI, Frontline, y luego se convirtió en PI, el seguimiento. La metodología de un manual de meterle 4 temas básicos antes de un protocolo, que es uno, el análisis de la realidad, dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir, quiénes son mis actores que se oponen, qué fuerza tienen, qué poder político, qué poder operativo, y luego la parte de qué capacidades y fortalezas tengo, o qué capacidades y vulnerabilidades y debilidades tengo como organización en términos de seguridad. La gran dificultad sucede cuando intentas centrar a las organizaciones en temas de seguridad. Es decir, capacidades en tanto sean aspectos que nos ayuden a evitar un ataque, una violación de derechos humanos graves. Porque luego las organizaciones ponen capacidades que no necesariamente tienen que ver con la seguridad, entonces empiezan a perder en un conjunto de capacidades que no son propiamente del tema de seguridad, ¿no? Igual con las vulnerabilidades. Y luego viene todo el debate de si lo que es una vulnerabilidad puede ser una capacidad, lo que es una capacidad cuando se convierte en vulnerabilidad, ¿no? En el sentido de que no hay recetas de aplicación en los talleres, porque lo que antes fue una capacidad en algún otro momento se puede volver una vulnerabilidad, depende del contexto. Entonces metemos toda esa parte que viene en el manual de PI, ¿no? Que es el nuevo manual de protección para defensores de derechos humanos, ¿no? Que ahí Zavala ya puso algunos manuales en la entrada. Y lo que hacemos es después saltar a toda la parte de incidentes, de qué es el riesgo, ¿no? La formulita esta que mencionaba ayer esta Marta, ¿no? El riesgo es igual a amenazas por capacidades entre vulnerabilidad. Entonces definimos bien que las amenazas no dependen de nosotros, pero eso nos sirve no tanto como el análisis de riesgo final, porque en México hay un debate, o sea, lo que nos están pidiendo nosotros como organizaciones quieren análisis de riesgo. ¿Por qué no hacemos los análisis de riesgo? Haznos los análisis de riesgo. Creo que ya tenemos que decir, nosotros no hacemos análisis de riesgo, diseñamos una metodología para que ustedes lo hagan. Entonces, casi nos quieren ahorcar porque no hacemos análisis de riesgo, ¿no? Entonces la parte ahí es importante porque estos elementos, luego vienen estos elementos de las vulnerabilidades que dan una radiografía de la organización, una forma de evaluación de la organización. Y de ahí van a surgir también los protocolos como el plan de seguridad. Se ha sentado mucho la discusión en los protocolos, pero los protocolos solamente son una parte pequeña del tema de seguridad. Parte pequeña, fundamental y esencial porque te salva la vida en momentos operativos, pero no deja de ser esa parte. Luego viene el trabajo de la línea del tiempo de incidentes de seguridad. Entonces se hace una línea del tiempo de incidentes de seguridad, luego viene el análisis de amenazas, se hace una línea del tiempo. Luego lo que hemos hecho ya en organizaciones más avanzadas o en talleres más avanzados es poner una línea del tiempo de las actividades. ¿Qué actividades realizaban, en qué momentos, cuando se dieron los incidentes y las amenazas? Entonces en realidad son 3 líneas del tiempo con 3 factores, pero que nos permiten ver si corresponde a su actividad laboral como defensores de derechos humanos las agresiones y en qué momentos. Así como platicaban aquí el ejercicio de Chiapas de saber si en Navidad, si el 1 de mayo, ¿no? Igual ellos, cada organización en cada subcontexto y estado van descubriendo qué actividades en qué tiempo son más riesgosas o qué temas son más riesgosos, ¿no? Eso les da una idea general, una noción general de, bueno, digámoslo así, hay riesgos, sí hay riesgos, ¿no? Entre mayor incidentes, más intensos y todo, hay más posibilidad de una agresión. Entonces, todo ese pequeño andamiaje, que en los talleres dura como 4 horas,
es para introducir apenas el tema de los protocolos. Si al tema de protocolo no puedes llegar, no puedes aterrizar sin ver primero esos temas de en qué momento se están moviendo. Lo puedes hacer, o sea, en términos reales, si alguien te llama y pide ayuda, lo haces, ¿no? Y tal vez te salga bien, ¿no? Pero te va a salir bien por una cuestión de intuición y en cierta medida suerte, porque tampoco conoces el contexto preciso donde se están moviendo ellos. Entonces, si no tienes esa flexibilidad, luego cometes errores que implican vidas humanas. Entonces, también por eso nosotros decimos, bueno, es que la responsabilidad la tiene quien conoce su contexto. Y entonces ahí en los protocolos, el protocolo lo definimos de manera muy sencilla, es una serie de pasos, ¿no?, que tienes que aplicar cuando sucede algo, ¿no? Y hacemos una división entre protocolos preventivos y protocolos de emergencia, ¿no? Que todo eso viene en el manual, o sea, eso ya está escrito, hay mucho desarrollo, metodologías, hay muchos manuales, la Cruz Roja tiene un manual, el MOVIS en Colombia tiene otro manual, el programa Hacemos Diferencias de Pobres tiene otro manual, ANSUR tiene otro manual, el PEI tiene otro manual, y manuales en habla inglesa hay muchos manuales, ¿no? Estamos llenos de manuales. El problema no es tanto que ya esté escrito en el manual, sino la aplicación práctica de eso. Entonces ahí sí nosotros partimos que para crear protocolos y darse de seguridad tiene que haber una claridad de análisis político. ¿Por qué análisis político? Porque por la seguridad se mueve en el terreno de los intereses políticos de diferentes actores. Entonces no podemos extirparlo como algo técnico. E incluso si fuera algo técnico, digamos, vamos a filosofar un poco, la técnica está atravesada y es producida en un momento histórico concreto. Entonces tiene esa impregnación. Entonces toda esta parte de los protocolos se empieza a trabajar con la gente ya cuando hemos agotado lo de las amenazas. E incluso antes de llegar a los protocolos ponemos el plan de seguridad, donde los protocolos son una parte de 3 factores de los planes de seguridad. Están las medidas cotidianas, están las normas y políticas de seguridad institucionales y los protocolos. Entonces el ejercicio que hace, y luego el otro, empecé por la definición de prevención y protección, porque el siguiente debate que se da, bueno, ¿qué es preventivo y qué es de emergencia? O sea, ¿cuándo sé que el protocolo es de prevención? Entonces por ahí dice, bueno, antes de que suceda el hecho. Que luego ese mismo hecho se puede convertir en un acto de agresión, sí, pero siempre hay esos momentos antes que lo podemos dividir a nivel abstracto, pero que en la realidad se pueden dar conjuntamente, pero que sirve tenerlos divididos para poder aplicarlos. Entonces lo que nosotros siempre hemos luchado en esta parte de la formación es que los talleres de seguridad se adaptan también a la población que se les brinda. Si son cuestiones rurales, rurales, si es cuestión de género, género, si es cuestión de periodistas, periodistas. Entonces un poco la parte de el tallerista o en realidad el educador popular debe tener capacidad de adaptarse y flexibilidad, su lenguaje, sus formas, sus dinámicas a la población que está tomando el taller. Entonces todo ese camino es para llegar a los protocolos. Entonces decimos, si no hay ese camino, el protocolo que se hace por lo regular no va a funcionar o no lo van a cumplir las personas porque no ven esa necesidad, no tienen esa conciencia de esa necesidad, como las normas mínimas que se ponen en las organizaciones que nadie cumple, ¿no? Entonces entramos a los obstáculos no solamente de concepción de política o práctica, sino los obstáculos psicosociales, ¿no? También la negación del miedo, ¿no? Las formas de afrontamiento que tienen, ¿no? Que hay una parte ahí muy importante dentro de la psique que a veces no permite, por esos mecanismos que no tienen de afrontar las circunstancias, pues desarrollar sus medidas de seguridad, aunque racionalmente estén claros de que si no lo hacen pueden morir. Y luego está el otro, nos vamos a los extremos, aquel duro luchador social, que un poco digamos en Colombia serían los sindicalistas, aquí no sé cuáles, pero que dicen que pues para nacer morimos, ¿no? Pues nosotros nacimos para morir, entonces ¿para qué voy a tomar medidas de seguridad y protocolos si mi destino es morir? Es parte de la lucha, ¿no? La sangre es parte del movimiento social, ¿no? Sí, a los curas de algunas casas de inmigrantes. No, todavía no llegan a esos extremos ahorita, todavía les falta, ya cuando esté como Monseñor Romero, ¿no? Entonces también la parte de el otro extremo, ¿no? Aquel que quiere tomar todas las medidas, a vida así por haber, leer todos los manuales, pero su contexto no lo amerita. O sea, su propio contexto no amerita que tenga tantas medidas, que le meta tanta energía a esa parte.
Y la otra parte importante que nosotros tratamos de integrarlo como una cuestión transversal, es decir, la seguridad es una forma de trabajo, ¿no? Que todo esto pues ya tiene sus orígenes en el manual de Frontline PBI, en los artículos de Mari Caraj, de Enrique Guren, ¿no? Luego en este nuevo manual, ¿no? Y que realmente no hay demasiada evolución en los principios, ¿no? Son principios generales y lo que va a evolucionar son las particularidades, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, sacan lo de la guía rural, ¿no? Que uno si lo lee ya como en el tema, pues es lo mismo, solamente adaptado con un lenguaje propio para las comunidades rurales, con la metáfora del maicito, ¿no? Y toda esa parte, ¿no? Pero son los mismos principios. O sea, también hay principios generales que no se mueven mucho, pero el problema es la interpretación a la hora de realizarlos y la habilidad que el educador popular. ¿Y por qué decimos educador popular? Porque tiene toda una connotación, ¿no? Conceptual. Ahora también la educación popular se ha pervertido tanto que todo es educación popular. Entonces también tiene una connotación de formación, ¿no? Porque no es que facilites, no es el facilitador el concepto, ¿no? No es el concepto de empowerment. No, que es un anglicismo que era todo el mundo utiliza de empoderamiento. Estaba platicando ayer, es la autodignificación del sujeto, que es diferente. Entonces toda esa parte para llegar a los protocolos son esa serie de pasos. ¿Qué ejercicio hacemos nosotros? Nosotros hacemos el ejercicio de que el protocolo no tiene que tener más de 10 pasos. Un protocolo debe ser como los letreros que ponen cuando hay en caso de sismo o en caso de incendio, ¿no? Que está el monito. Si es caso de sismos, si es caso de incendio, busque la fuente, ve el extinguidor, si está muy duro, pues agáchese, lleve con él. Y son 4 laminitas o 8 laminitas de monitos que todo el mundo al verla entiende que sí. Todos los protocolos deben ser así de generales, de tal manera que cualquier sujeto perteneciente a la organización entienda qué tiene que hacer. Eso implica también un trabajo previo para llegar a ese protocolo, implica acuerdos explícitos de quién hace qué, entonces implica las responsabilidades de cada uno, quién es responsable de esto, qué hace qué, a quién le llama, luego a quién le va a llamar, implica acuerdos previos con otras organizaciones, ¿no? De funcionalidad. Se implica un trabajo arduo antes de terminar un protocolo. Porque luego sí nos pasa, ya hicimos nuestro protocolo, ¿a quién le vas a llamar primero? No, pues a Amnistía Internacional. ¿Ya tienes su teléfono? No. ¿Ya has hablado alguna vez? No. ¿Ya sabe qué van a hacer cuando te pase? No. No sirve ese protocolo. Entonces toda esa parte tiene que irse construyendo, que eso es más largo que el taller y que la organización siempre a construir un protocolo, porque implica construir redes, ¿no? Implica construir acuerdos explícitos en materia de seguridad, ¿no? Implica tener varias alternativas, ¿no? Y depende de los niveles de riesgo de la organización. O sea, no vamos a hacer un super protocolo para una organización que no amerita por su nivel de riesgo ese protocolo. Hay otras organizaciones que ameritan un protocolo súper especializado y aún así el Estado va a hacer muchas cosas para evitar que ese protocolo se cumpla. Sobre todo las organizaciones que tienen intervención telefónica, tienen control de movimientos y todo, es mucho más difícil porque cuando lo que hemos detectado en la práctica es que también hacen amenazas para saber cómo funcionan los mecanismos de reacción de las organizaciones. O sea, a la siguiente amenaza te bloquean el teléfono al que le ibas a hablar, te bloquean el celular, te tumban el correo electrónico, tumban tu página, entonces te quedas de repente sin la difusión que tienes. Entonces, si no estás preparado una segunda carpeta donde tengas otro chip, tengas otros directorios y todo, pues simplemente lo que va a hacer es que no va a funcionar ese protocolo. Entonces yo creo que dejarla aquí porque entonces falta que ustedes le echen ahí más leña al fuego, en el sentido de más carnita. Y entonces sí, insistir, la dificultad que gran tenemos como educadores es que es eso, o sea, quieren análisis de riesgo, quieren protocolos hechos. Nosotros no hacemos eso, damos metodología, que se hagan el harakiri ellos solos. Obviamente orientamos, ¿no? Orientamos cuando vemos que su protocolo es muy de la patada, decimos, creemos que la experiencia de otros países nos dice que cuando hace eso mueres más rápido, ¿no? Entonces ya si son sensibles, pues nos dirán, ¿no? Y en análisis de riesgo igual, ¿no? En análisis de riesgo creemos que hace falta que tomes en cuenta ciertos factores que a lo mejor serían proclives a agredir. Bueno, sí, tal vez lo tenemos en cuenta. Pero también que ellos no desarrollen sus capacidades. Porque parte es el del dicho, ¿no? O sea, no les vamos a dar el pescado. Hay que enseñarles a pescar. Porque así también hay una política de no crear dependencia de nosotros. Porque si no, ahorita o sea, damos 47 talleres al año. Y no nos damos abasto con los talleres que nos piden.
y nos pide todo tipo de población, ¿no? Desde organizaciones políticas hasta organizaciones de defensa de los amarillos, estudiantes, no estudiantes, derechos de la infancia, derechos de las mujeres, ¿no? O sea, todos nos piden seguridad. ¿Por qué? Porque el país está vuelto patas arriba. Entonces un poco también esta experiencia de lo de la prevención y protección y seguridad fue producto de 2 encuentros a nivel nacional que se hizo por un mecanismo no gubernamental de protección a defensoras de derechos humanos en el 2010 y en el 2011, o sea, hace ya 2-3 años, pues promovido por la red, por PBI, por el Protección de México, ¿no? Y que fue muy bonito el encuentro, llegamos a resultados muy bonitos. El problema fue cuando dijimos, bueno, ¿y quién hace qué? Entonces todos dijeron, ¿quién sabe? ¿Alguien que cerrase con sus uñas? Entonces dijimos, bueno, pues no hay mecanismo de protección no gubernamental, vamos. Porque tampoco íbamos a asumir nosotros todo ese mecanismo. Porque además sí se necesita en cierta medida financiamiento, se necesitan ciertos recursos básicos para realizarlo. Entonces el problema fue ese, ¿no? Que Marta Figueroa y todas las partes que... Ahí está su representante. Que pues ella planteó toda esa parte de muchas cosas que, pero al final se quedaron al aire. Entonces por eso que tienen las defensoras, por ejemplo, es un gran avance en México, porque ellas no se quedan solamente en el planteamiento, sino que lo empiezan a aplicar. Con todas sus dificultades y cosas que se van a encontrar en la práctica, pero ya lo están haciendo. Y en cambio, digamos, los hombres, ¿no? Porque es un mecanismo para defensores, ¿no? Por ahora, ¿no? Pues los hombres no estamos ahí, ¿no? Todos los hombres pues rásquense como puedan, ¿no? Sí, no, pero es real, o sea, digamos que en esos términos los hombres no tienen una red de defensores que esté haciendo la labor que la red de defensoras sí está haciendo. Entonces hay una carencia, ¿no? La red de todos los derechos para todos está en ese intento de crear una para la red, para todo, pero pues la red social de derechos son muchas, pero en este país hay más que 70 organizaciones. Entonces el problema es cómo creamos un mecanismo no gubernamental que atraviese toda esa parte y que además conviva con el mecanismo gubernamental, pero que sepa para qué es el mecanismo gubernamental, no que acepten las escoltas, porque está de moda, ¿no? Tienes problemas de escoltas y teléfono de pánico, ya, diviértete. Que luego no tiene señal. No, ahora lo interesante es que algunos hasta sí tienen señal crédito, ¿no? Un teléfono te escucha todo esto, infiltrado. Pues eso, no sé si ya me callo que se me olvidó hablar. Entonces, inicialmente pues los puntos de partida conceptuales, no vamos a decir nada diferente a lo que ya dijo Alejandro. Pues pensamos que el tema de la protección debemos mirarlo como que si nos ponemos inicialmente nuestras medidas de protección, las ponemos en serio, pues luego también tenemos más herramientas para proteger a otras personas y para hacer de una mejor manera nuestro trabajo. Ponemos lo de la mascarilla porque cuando nos subimos a los aviones nos dicen eso, ¿no? Entonces es un poco la imagen. Pues partimos y todas las medidas están en el marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, partiendo de que el Estado es responsable de brindarnos la protección. Eso no significa que no hagamos cosas aparte, ¿no? Y estar esperando, sino que digamos que el piso de muchas de estas acciones pues tiene que tener esa mirada, ¿no? La protección en un contexto de violencia sociopolítica, bueno, no me quedo ahí, y pensar la prevención y la reacción, tal y como pues, también lo decía Alejandro. Entonces, pues partimos de las preguntas de dónde estamos y sus implicaciones, y trabajamos el tema del análisis de contexto. Igual voy a pasar rápido porque eso ya lo dijeron. ¿Qué nos pasa? Incidentes de seguridad y el tema de los análisis de riesgo, y luego el qué podemos hacer. Y esa flechita roja significa que nada es estático, digamos. También a veces pensamos que si hacemos un análisis de contexto ya lo hicimos, y entonces hasta dentro de 2 años no lo volvemos a hacer. Lo mismo el tema de analizar los incidentes de seguridad, el análisis de riesgo. Ayer decían, las estrategias van cambiando,
pues, y las estrategias de las formas de amenazar y las formas de llegar carne, pues nuestras estrategias de protección también deben cambiar. Y eso solo lo vamos descubriendo en la medida que hacemos esos análisis permanentes. Entonces, bueno, pues el análisis de contexto pues es eso, recoger la información, relacionarla entre sí, interpretarla y comprender el entorno y saber por qué pasa lo que pasa. Básicamente esa es la pregunta. Ya Alejandro dijo el resto de preguntas. Y ahí hay una ranita que siempre la utilizamos en los talleres como una metáfora de por qué es importante hacer ese análisis de contexto. No sé si Roberto nos la quiere contar. Sí, cuando acaban los talleres, en la evaluación siempre dicen, nos acordamos de la ranita, entonces por eso la contamos. Entonces estos son dos ranitas, una se llama Gustavo y la otra Juanita. Entonces hay un señor que coge a Gustavo y le mete en una cazuela así grande, a la rana, que tiene con agua. Y entonces la ranita está más feliz que otra cosa, porque tiene comidita y demás. Entonces tú enciendes el fueguito y entonces vas viendo que el agua se va calentando y la ranita al principio está súper contenta, porque está nadando, pues nota que el agua está calentita y está súper a gusto, ¿no? Pero claro, el fuego va calentando un poquito más y entonces la ranita ya empieza como un poquito a sudar, pero bueno, también está a gusto porque en su vida, cuando no estaba dentro de la cazuela, pues iba a saunas, estos sitios como para mantenerse bien, ¿no? De autoayuda y esas cosas, ¿no? Pero el fuego sigue subiendo y entonces la ranita ya empieza un poco como a sudar y como que ya está un poco más molesta, ¿no? Y entonces ya se empieza como a quedar como un poquito dormidita y entonces ya empieza a sentir un malestar. Pero bueno, tampoco le importa mucho, pero finalmente ya está como teniendo ganas de salir de ahí porque ya el sudor es muy grande, está como en Tapachula, ¿sí? A 40 grados, con un 90% de humedad, y entonces está el sudor como muy... Pero intenta salir y ya no puede, no tiene fuerzas. Y finalmente por la pobre ranita se ha convertido en una sopa, así como para que el investigador que estaba haciendo. Pero a Juanita, pues hace el señor investigador la misma historia, pero había puesto el investigador su cazuela grande hirviendo. Entonces cogió la ranita y la echó ahí a la cazuela. Y la ranita cuando se quemó salió rápidamente, ¿no? Entonces esto lo contamos pues, para ver un poco cómo es el tema del contexto, ¿no? Es decir, cómo poco a poco parece que se nos va calentando el agua, normalizamos las cosas, como que no pasa nada, y finalmente podemos acabar así como la ranita, ¿no? Con un caldito. Sí, de otra manera es como cuando llega alguien a un lugar y te meten en un sitio donde está muy caliente y sales y pones muchas más medidas de protección cuando te han dicho, no, llegar a Colombia está jodido, la primera vez que yo llegué. Y claro, yo iba así por la calle y tenía 150 medidas de seguridad, no andar solo, tenía el teléfono, es decir, cómo vamos normalizando las medidas y si no vamos leyendo el contexto, cuánto de caliente va el agua, pues podemos también como terminar como la cocinados. ranita, como Gustavito. Sí. La idea siempre lo contamos. En algunos sitios nos han llamado sapito luego, de ranita. Pero el efecto es el mismo. El efecto es el mismo. La sopa Bueno, que yo les cuente que llegué con Rubén aquí el compa de que cuidado, que Colombia estaba más peligrosa la Martín Carrera, pero dije yo, bueno, pues estábamos así. Y ahí va la Marta de shopping allá en el mercado del oro. Yo pensé que era un perico, pero no, era el oro. Y entonces estábamos en la parada del autobús y se le revienta la llanta a un carro. Así. Todo el mundo, pecho a tierra, niños, viejitos, todo el mundo pecho a tierra y la voluminosa de la Marta. ¿Qué pasó yo en calidad de semáforo? Hasta que alguien técnicamente me jaló del vestido y me tiró en el piso, ¿no? Ya hasta después nos dimos cuenta que era un reventón de una llanta, pero lo increíble que se dice es cómo todo el mundo tenía introyectado que a un ruido así, pero literalmente como si les hubieran quitado la batería, todo el mundo así, a la tierra, y yo decía, órale, que organizados, y Sí, hay zonas en donde frente a cierto ruido la gente reacciona inmediatamente por las experiencias, me imagino que hay casos. Sí, y con el tema del análisis siempre decimos que nos parece importante, pues porque, bueno, las organizaciones, pues hay gente que igual lleva muchos años, mucho tiempo, muchos años de pensarse políticamente, hay gente que entra nueva, y entonces si no tenemos espacios de compartir, de socializar, pues evidentemente, pues igual la gente que lleva menos tiempo, que igual pues tiene también unas visiones, se van conjuntando y se van por lo menos escuchando, ¿no? Y poniendo como esos análisis un poco como más en conjunto.
Y luego también nos parece que es como importante, y siempre lo decimos, porque cada vez más las agencias de cooperación nos piden un pequeño análisis de contexto de lo que está pasando para que luego les financiemos. Pero bueno, si ya lo vamos haciendo, pues ya decimos de lo que hacemos, qué análisis vamos pues poniendo ahí que nos pueda ser útil o por lo menos que podamos contar para que las organizaciones que nos lo piden lo tengan, ¿no? Sí, y digamos que el tiempo que dedicamos al análisis, sobre todo en el primer encuentro, digamos, aquí en México hemos trabajado con varios encuentros, no es un solo encuentro para hablar de todos los temas, pues siempre empezamos por análisis, ¿no? Y si vamos recogiendo, vamos organizando, y el siguiente encuentro retomamos y como que irlo construyendo conjuntamente para que al final, ojalá cada organización quede con su propio análisis de contexto, porque suele suceder, o en Colombia pasa también, que a veces pues se coge el análisis del experto y pues este es, ¿no? Pero insistimos en que tenga que ser un análisis de la organización, porque si no tampoco se hablan de las cosas concretas que realmente están afectando en lo local y en el propio trabajo a cada una de las organizaciones. Esto es lo que acabamos de decir, entonces hacerlo de forma colectiva entre todos y todas las personas. Una cosa que siempre decimos es que alguien debe responsabilizarse de este tema dentro de la organización, debe haber alguien que moleste por esto, oiga que hay que hacerlo, ¿no? O contamos que en algunas organizaciones en Colombia, pues al inicio de una reunión también, pues como que se cuenta que en el periódico salió esto, y como que se recogen algunos hechos inicialmente, y aunque pues no hay tiempo para hacer un análisis profundo en cada reunión, por supuesto, pero como que se está al tanto de esas noticias que van saliendo, de esos hechos que van saliendo, para cuando ya se tenga el tiempo, o prende la alarma, porque mire, esto que alguien me dice es importante, entonces paremos, tenemos que hacer análisis, ¿no? Y como decía Alejandro, pues con una metodología sencilla que realmente se pueda hacer, que genere comprensión de las muchas que existen. Nosotros proponemos siempre partir de hechos y empezar recogiendo hechos, porque también otra tendencia que es como a decir esas cosas que ya sabemos de siempre, y resulta que algunas cosas han cambiado. Entonces si partimos de hechos concretos, pues podemos hacer un análisis más adecuado a lo que realmente está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Bueno. Luego, pues el tema, si se acuerdan, la anterior filmina, pues era primero lo del análisis, luego el qué nos pasa. Entonces está el tema de incidentes de seguridad, y sobre incidentes de seguridad siempre lo que planteábamos es que pues, hay que tener un registro, porque es que si no se nos olvidan las cosas. Y a veces hay detalles que si no los anotamos, después cuando hacemos el análisis del riesgo, como no los tenemos, vamos a hacer un análisis que no va a ser pues, preciso, pues lo más preciso que se podría en función de la información que podríamos tener, ¿no? Entonces, normalmente proponemos como un formato, pero la idea es que cada organización tenga su forma de recoger esos incidentes de seguridad, que se registren efectivamente, que haya espacio para analizarlos, y hay algunos incidentes de seguridad, que requieren una reacción inmediata, porque es un incidente que es suficientemente grave como para generar una reacción inmediata. Hay otros que no. Hay otros que sencillamente los anotamos, los conversamos, que también es algo que insistimos, que se pueda socializar, que se sepa que a Gerardo le pasó esto ayer, y entonces podemos estar atentos y atentas, pero hay unos solamente lo anotamos, lo tenemos ahí, porque si pasa después y pasan cosas que podemos relacionar entre este incidente, vamos viendo como factores que se repiten, elementos que se repiten y nos permiten hacer un mucho mejor análisis de riesgo, digamos. Cuando llama el nudo. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos hecho es que, especialmente en la primera etapa, 2010-2011, con algunas organizaciones del norte de migrantes, pues registraban los incidentes y nos lo enviaban, y como que desde Colombia, un poco lejos, pero bueno, desde Colombia intentábamos, a partir de lo conversado en los talleres,
pues decir, bueno, se nos ocurre que se podría pensar en esto, se nos ocurre que se podría pensar en esto, ¿no? Como una forma de retroalimentar un poco las posibles reacciones y los posibles análisis. Bueno, el análisis de riesgo ya habló Alejandro también, que el tema de vulnerabilidades, capacidades, igual algunas vulnerabilidades se pueden volver capacidades, no me detengo porque ya está dicho, digamos que no hay nada nuevo. Y en los talleres siempre planteamos la protección como una mesa que tiene 4 patas y que como las mesas, si no se trabajan las 4 patas, pues queda torcida. Entonces, una pata es lo psicosocial. Y planteamos lo psicosocial, bueno, ahorita hablamos más de eso, pero como algo que tiene que ver fundamentalmente con la protección. Lo organizativo, la autoprotección y las relaciones. Digamos que esa mesa o esas patas se alimentan con los análisis que hemos hecho previamente, digamos, las decisiones que se tome o que tome cada organización en cada una de estas patas, pues es como imaginarnos un mantel que cada punta cae y el mantel es los análisis previos que hemos hecho, ¿no? Y alimentan esas patas. Entonces la pata de la autoprotección es donde incluimos los protocolos. Digamos que esa pata es como todas esas medidas que tomamos de no salir solos ni solas, de manejar ciertos horarios, el ejemplo tuyo de ayer, de no viajar de noche o sí viajar de noche, de usar camiseta o no usar camiseta, de mostrar el carnet o no mostrar el carnet. Ese tipo de medidas de cuidado de la información, por ejemplo, en los protocolos sale mucho el tema de no llevar información de una zona para otra. Digamos, yo voy a una comunidad, recojo cierto tipo de información, pero después tengo que ir a otra, intentar en lo posible no llevar cosas de un lado para otro que sí. Entonces, es el cuidado de eso, el cuidado en la oficina de la información. El tema de la vida privada, que ya anotaba Alejandro también, que sí genera miles de reacciones, pero que al igual que ellos consideramos que es muy importante. En el anterior taller que hicimos aquí en febrero, también una persona comentaba y decía, pues es que ahí nos volvemos muy vulnerables, y además porque no se analiza, como que no se tiene en cuenta. Y lo que decía Alejandro, que van a llamar a Amnistía pero no tienen el teléfono, entonces siempre recomendamos pues mantener un directorio telefónico actualizado de esos contactos que hayamos decidido son los contactos que vamos a utilizar para un momento crítico, por ejemplo, ¿no? Que además es cuando no encontramos nunca nada, donde no sabemos dónde están las cosas, dónde tal. Para eso también debe haber responsabilidad de la organización. ¿Quién es la persona responsable de manejar eso, de tenerlo actualizado? Los celulares cambian cada nada, y más en este mundo mucho, también por protección un montón de gente cambia de números de celulares, eso hay que mantenerlo actualizado. Eso no se puede hacer el directorio y meterlo en un cajón, no se puede porque no sirve. Y los protocolos que más hemos trabajado es el tema de la movilización, los movimientos de un sitio a otro, porque pues todas las organizaciones se mueven para ir a las comunidades, para esto. El tema de las situaciones críticas, que es normalmente lo hacemos con un juego de rol, en donde nos imaginamos a partir de incidentes de seguridad que nos hayan comentado las organizaciones, la propia con la que estamos en el taller o otra, y jugamos, y sobre ese juego de rol empezamos a construir el protocolo de situaciones críticas de manera general, no para esa específicamente, que nos permita empezar a pensarnos también qué nos falta para poder completar ese protocolo de situaciones críticas, porque a veces no sabemos, me está pasando esto, se quieren llevar a una persona a la que estoy acompañando, no sabemos a quién vamos a llamar primero, ni siquiera sabemos si la persona, decimos el director o la directora de la organización, que sería como lo primero, ¿no? Pero resulta que esa persona está por fuera, que muchas veces el director y la directora son los que más viajan, salen,
y muchas veces no tenemos esa ruta, por ejemplo, de llamadas. Entonces el juego nos permite como identificar pues, vacíos, como cosas que ya se tienen, porque a veces también las organizaciones ya tienen cosas pensadas, pero no están escritas o no están como que asumidas de que eso ya puede ser parte del protocolo, ¿no? No tiene ese nombre, por decirlo de alguna manera, y bueno, nos permite hacer eso. Y en el último taller que hicimos con Fray Matías, pues una de las cosas que más hacían es el tema de la presentación de informe, entonces también, y se consideraba que ahí podrían surgir algunas situaciones de riesgo, y también se hizo un protocolo inicial de actividades. Digamos que los protocolos tampoco se tienen que estar revisando constantemente, las organizaciones del taller quedan con algunas ideas a partir de lo que se recoge después de las actividades que se hacen, pero es una tarea de cada una de las organizaciones, igual que lo dijo Alejandro, pues construirlo, tomar las decisiones de que eso sí va a ser, socializarlo en caso de que en el taller no haya habido la totalidad de las personas de la organización participando, y pues irlo revisando. Igual que todo, pues no es un documento que se queda quieto, estático, porque de pronto en este momento funciona y en este otro no funciona. O la persona a la que habíamos resuelto que íbamos a llamar de primera de otra organización porque habíamos construido la relación tal, se fue, y la persona que quedó en esa organización ya no funciona igual en términos de protección, o ya no va a tener la misma reacción. Entonces eso es un documento a revisar. Bueno, un segundo. Y siempre, no voy a repetir la definición para avanzar, siempre lo planteamos: qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después. Eso es muy claro en situaciones críticas, digamos. Y siempre lo de después, por ejemplo, en una situación crítica, viene a convertirse como en el antes de la otra situación. Mucho lo que hagamos después tiene que volverse una acción preventiva. También. Mucho es una acción reactiva, pero empieza a volverse, la idea es que se vuelva una acción preventiva para que eso no vuelva a suceder. Es como la lógica, ¿no? El antes, durante, después y viene acá. Luego, pues la pata de lo psicosocial, que ayer hablamos mucho y que consideramos que en relación con la protección, pues si no se hace seriamente dentro de las organizaciones, no se generan los espacios para trabajar este tema psicosocial, para trabajar el tema del estrés y los miedos mínimamente, pues no se van a tomar las decisiones adecuadas en términos de protección. Una persona cargada de estrés, de miedos, pues en un momento de una situación crítica, así tenga todos los protocolos, pues tiene muchas posibilidades de reaccionar de manera de pronto no tan adecuada o de las maneras no pensadas o construidas con anterioridad. Digamos que el tema psicosocial nos atraviesa la vida, entonces, pues, por supuesto, el tema de protección también termina atravesando. Entonces, en ese sentido, digamos que con las organizaciones hasta ahora vamos a empezar, vamos a trabajar esa pata de lo psicosocial aquí en México. No, lo hemos nombrado en los talleres, pero no lo hemos trabajado. Y la propuesta inicial pues es algo no de un psicólogo o una psicóloga, no esa atención especializada, digamos, que se nombraba ayer, sino como dentro de la misma organización se toman decisiones en términos de generar espacios y de poderlo conversar, de poder abrir eso, pero como decisión de la organización. Y igual que lo anterior, pues con alguien responsable. De hecho, si no hay personas responsables y que además haya sido un acuerdo que X persona de una organización va a ser, que Jessica va a ser la responsable de estar molestando con lo psicosocial, y que aquí todas las personas nos ponemos de acuerdo para que cuando moleste no le digamos que no sea tan cansona, porque pues también puede pasar, ¿no? Que no me moleste, que yo tengo muchas cosas que hacer, como suele suceder, siempre hay cantidad de cosas muy importantes que hacer. Entonces también como acuerdo que parte de la responsabilidad de una persona en la organización sea como está molestando, así como molesta con el análisis de contexto, así como, digamos, como eso. Y planteamos que el grupo pues es nuestro principal apoyo, y pues es el apoyo inicial básicamente, y
y creemos el principal, para poder gestionar el tema de los miedos, el tema del estrés, del desgaste emocional, ¿no? Hay una frasecita que dice: afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir, tu lado del bote se está hundiendo. Y pues, ¿qué significa lo interrelacionado que está? Sí, decir también que con el tema de psicosocial, hacer análisis de contexto nos parece que es muy psicosocial, es decir, es básico. Sí, claro. Es decir, hacer protocolos es muy psicosocial. Si no tenemos algo hecho, evidentemente no funciona. Sí, porque empieza a generar seguridad. Le pongo lo que decíamos ayer, ¿no? Que es poner el miedo en su nivel más adecuado, ¿no? Sabiendo que hay particularidades de cada persona, pero bueno. Y en lo organizativo, lo que ya he venido diciendo, entonces estos elementos y decisiones internas organizativas que van a permitir que se gestione de una mejor manera el tema de la protección. Y entonces, pues es poner responsabilidades, es plantearse el tema de la inducción y la formación de personas que entran nuevas, porque digamos, aquí nos sentamos, llegamos a acuerdos, pero después llega la otra persona y solamente le entregamos esto, pues si no comprende porque hay que cerrar esa puerta a las 6 de la tarde, pues no la va a cerrar seguramente el día que no está el jefe o el día que no lo estén mirando. Entonces hay que construir también una manera de formación. El tema de la comunicación y el discurso institucional lo consideramos como muy importante. Hemos tenido talleres, no aquí, pero sí en Colombia, en donde estamos aquí todos, ¿no? Y les decimos, bueno, les entregamos papelitos y les decimos, cada quien escriba cómo presenta su organización. Y podemos recoger presentaciones distintas casi por persona, ¿no? Entonces, en ciertas zonas, dependiendo del contexto, por supuesto, el que una persona de una organización vaya y se presente de una manera y otra persona vaya y se presente de otra, pues puede generar mínimamente dudas. Con el discurso institucional tenemos un discurso estandarizado que nos sirve y lo hemos construido entre todas y entre todos, ir generando el hábito de crear discursos. En ese sentido, hace poco estábamos con una organización medioambientalista que están trabajando contra una minera. Entonces, unos se presentaban como trabajamos contra la Haga, que es una minera que no sé qué, y nosotros tenemos un discurso, nosotros estamos por la protección de un páramo. Es decir, son la misma cuestión, pero de diferentes puntos de vista. Entonces, a nosotros nos parecía básico que intenten unificar qué es lo que quieren decir para presentarse a los demás, porque es diferente, depende de dónde estés, hablarlo de una manera, que hablarlo de otra, o cómo lo quieres mostrar, pero por lo menos que lleguen a acuerdos, porque pensamos que eso también es construcción colectiva de cómo nos vamos a presentar y demás. Sí, pero, por lo menos lo va. Mira, perdón, pero también tendríamos que ver qué tanto tiene que ver esto no con las identidades, incluso con cuestiones de principios y nuestra posición política, pero también los temas de estrategia. Yo me acuerdo cuando aquí desbarataron entraba el ejército y desbarataba a los municipios autónomos, se llevaba a todo el mundo, incluidos los observadores nacionales y extranjeros, y se los llevaba, y obviamente funcionan los estereotipos. Pues teníamos un yucateco, güero de ojo azul, ¿verdad? Y era el extranjero de extranjera, ¿sí? Y de los compañeros que fueron detenidos, que eran incluso autoridades autónomas, a la hora que les toman la declaración preparatoria, obviamente sin abogado ni nada, y empiezan a declarar, pero si como fuera conferencia de prensa, somos luchadores y del DCT y no sé cuál. O cuando venían, desde estos chicos que venían de la universidad a festejar el Año Nuevo acá o eso, el tema sobre todo en Chiapas con la gente de Guatemala y otros que nos hemos ido tanto de que a Centroamérica o compas de Centroamérica que vienen para acá, la marcha mundial o eso, armábamos estrategias. Yo les decía, no compañeras, no es atentar contra nuestros principios, pero si viene un camión con 42 gentes de la marcha mundial de las mujeres y puras líderes de esas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer, compañeras? ¡Ay, defensora de...! No, a ver, vamos a la peregrinación del Santo Señor de Esquipulas. No nos ven todas caras de pesadoras, pues. Teníamos que decir, bueno, aquí va a haber un retén, aquí en la organización. Estos espacios de seguridad van a subir y bajar, pero sí plantear una estrategia de cómo nos vamos a presentar, qué identidad o qué camiseta llevamos, porque
y a la hora de la conferencia de prensa, y vamos a salir en Televisa, pues sí, saludos a Tinta, sí, tenemos que ver también, y como dicen, platicar antes, ¿sí? No necesariamente con el experto en comunicación, pero también medir contexto, ver cosas así, para cuando se dan, insisto, este tema de las identidades, los principios. Si estamos detenidos y tenemos que declararnos, y es sí, soy defensora de los derechos humanos, ¿sí? Es mi derecho, aquí estoy, no es cierto que vengo a rezar al Santo Señor, estipula, no. ¿Sí? Pero también tendrá que ver y medirse esas situaciones, el tema de riesgo y cómo estamos protegidos. Y esperemos que cuando digan, sí, soy defensora de derechos humanos, es porque ya tenemos el amparo en la mano, y aquí al compa a un lado, también ya listo para hacer una acción legal o una acción urgente atenta, no estarlo diciendo solo nomás que nos macaneen. Sí, digamos que eso que está diciendo Marta, dentro de los protocolos, por ejemplo, de actividades o de viajes, en el antes siempre está el tema de qué vamos a decir. Bueno, dicho, se supone que las organizaciones más o menos conocen la ruta, en la ruta que puede pasar, y si no se conoce, uno busca información, ¿no? Pues para organizar su viaje, su recorrido, y entonces se pone de acuerdo de qué se va a decir, y además quién lo va a decir, porque todas las personas no somos igualmente tranquilas, dependiendo de el tipo de retenes que hay, ese tipo de cosas. Pues hay personas que se ponen nerviosas, que preferirían no hablar. Eso se organiza antes de, porque si no nos vamos a enredar, o nos contradecimos, o una dice que va para la Virgen y otra dice que va para la manifestación, y las contradicciones son fatales en situaciones de estas, ¿no? Sí. Y por supuesto que se pueden utilizar estrategias, ¿sí? Nosotros, bueno, en la organización que yo trabajaba en Colombia utilizábamos el tema de la protección religiosa un montón. Inicialmente para yo andar por el río Atrato andaba con una cruz aquí colgadita, íbamos normalmente de camiseta blanca. Nosotros no usábamos el nombre, camisetas de la organización, porque digamos que nuestro análisis nos decía que mejor no, pero nuestro amparo era un poco que éramos una organización que tenía un respaldo de la Iglesia Católica, ¿no? Y que eso en ese momento y en ese sitio seguía funcionando, y eso no nos quitaba pues lo que era, digamos que eso está ahí. Bueno, y la otra pata pues es el tema de las relaciones. Esta es una frase de un defensor de derechos humanos en Colombia, que en los talleres siempre dice, pues la protección es un problema político y el conjunto de relaciones de las organizaciones es lo más eficaz. Y siempre la usamos porque creemos que es cierto, es un tema político el tema de la protección, y pues definitivamente solos o solas pues no vamos a poder gestionar de la mejor manera pues nuestra propia protección, ¿no? Y en las relaciones pues están las redes, alianzas, coordinaciones, están con organizaciones también defensoras de derechos humanos, pero también está el tema de la interlocución con las autoridades, el tema de la incidencia, interlocución para la incidencia, el uso o no uso de los mecanismos nacionales e internacionales de protección, porque eso implica una relación, eso implica, además, no solamente lograr, quienes tengan aquí medidas de la CIDH saben que no es solamente lograr que den las medidas, sino cómo se maneja esa relación con la Comisión Interamericana para intentar que haya suficiente presión sobre el Estado para intentar que el Estado responda en algo, digamos, es un trabajo, y eso implica el tema de las relaciones. Digamos que esa pata, pues hay que trabajarla. Algunas organizaciones, pues inicialmente son sus relaciones locales, dependiendo de la organización que sea, pero en la medida que el riesgo crece, en la medida que nuestros análisis nos dicen que hay más posibilidad de que suceda algo, pues esta pata se vuelve pues muy importante. Y aquí también pues se construye lo que también ya decía Alejandro, el tema de yo a quién llamo, qué gente o qué otra organización puede inicialmente reaccionar frente a una situación de riesgo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, muchas organizaciones tienen ya relaciones establecidas. El tema es que a veces esas relaciones no están establecidas en función de la protección. Y de pronto es posible escarbar y ver que tal organización puede tener un papel en función de la protección. Sí, digamos que, por ejemplo, en Colombia las agencias de cooperación, digamos que algunas, no todas, pero algunas han ido ganando en términos de jugar un papel más protectivo frente a algunas organizaciones que son copartes de ellas. Bueno, en algún taller en Colombia también nos decía, bueno, hay que ser más creativos en esto, ¿no? Nos quedamos con la amnistía, como con las de siempre, y que deberíamos ser un poco más creativos en buscar relaciones y construir relaciones también en función de la protección. Sí, también lo que nos hemos dado cuenta es que con el tema de protección se junta mucha gente, que también ha servido para crear redes. Porque con otros temas igual yo no estoy de acuerdo en hacer esta campaña, o yo me salgo de esta campaña por el logotipo, porque han puesto, pero con el tema de protección, cuando han amenazado a la gente, cuando está puesta la vida, entonces eso ha creado como muchas sinergias, ¿no? Y esto nos parece como interesante. Igual que el tema psicosocial también está creando, por lo menos en Colombia, muchas sinergias entre organizaciones. Listo, está este tema que no le vamos a tocar, porque no estamos de acuerdo políticamente o porque tenemos visiones, pero esto sí, salvarnos la vida, el pellejo, aquí sí, entonces vamos a trabajar en conjunto, por lo menos que a partir de ahí se van dando relaciones de cercanía y se van poniendo como acuerdos, y nos parece como interesante, ¿no? Y eso es como pensarse, ¿no? Como a un medio plazo, con quién quiero yo tener relaciones en este tema de la protección. Y pensarse también que nos ha pasado aquí, pues con algunas casas migrantes tienen muy buena relación con sus vecinos, que eso lo han pensado, y son gente que les ha ayudado. Cuando han visto un coche raro sin placas o no sé qué, oiga, señores del albergue, aquí está pasando que ha habido un coche raro, y eso hay que fomentarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos ese contacto con esos vecinos y esas vecinas para que nos ayuden en ese tema? También es muy interesante. Hay organizaciones que tienen más facilidad, ¿no? Pues ese es un albergue pues católico, entonces pues el padre va y da comunión a los bebés. Hay otras organizaciones pues que por su misma estructura y por su trabajo pues les va a costar más trabajo establecer esas relaciones, pero en la medida de lo posible eso genera muchísima protección porque avisan de cosas. Y pues para terminar, digamos que lo que hemos venido haciendo es plantearle a las organizaciones pues que después de la serie de talleres se pueda terminar con esto que consideramos un plan de protección básico, que sería internamente ya definido pues el tema de los espacios para hacer análisis de contexto y alguna persona responsable para molestar. Aquí tenemos una persona responsable de análisis de contexto en Efraín Matías, de Diego. Tener conversado el tema del discurso, haber acordado esa recogida sistemática de incidentes de seguridad y el tema de compartir la idea de los protocolos que cada organización considera son los necesarios a partir de su situación y de lo que se hace. El tema de redes, haber hecho por lo mínimamente un mapeo de saber qué tengo en relaciones y qué me faltaría para ponerme de tarea. Bueno, sería importante tener relación con el Comité Cerezo aquí, por ejemplo, o con ACUDEC, para que, bueno, no sé, conversar con Alejandro para saber Alejandro qué tipo de apoyo puede dar, digamos, porque a veces miramos nuestras redes y como que no hay, porque nos ha pasado en algunos casos, como que sí tenemos muchos amigos y amigas, pero todavía en el tema de protección no hemos ubicado, ¿no? Entonces tener ese sí, o en muchos casos ves que tenemos muchos amigos en muchas organizaciones en lo local, pero nada en lo nacional y nada en lo internacional. Entonces decir, bueno, pues vamos a ponernos de aquí en este año, vamos a intentar tener 2 organizaciones a nivel nacional con los cuales vamos a colaborar y una organización o 2 a nivel internacional con las cuales, claro, y eso hay que, quién va a ser el responsable, con quiénes, e ir como pensándolo de aquí para los próximos 6 meses. Pues es cuestión de que mañana salgamos todos a ver si encontramos 10 organizaciones más para que seamos amigas, sino establecer un pequeño plan de aquí a los próximos 6 o 8 meses para ir ubicando ese tipo de cosas, ¿no? En función de la protección, porque podemos hacerlo en función de nuestro trabajo también, o de las 2 cosas, de nuestro trabajo, pero además de la protección. Sabiendo además que
pues que las organizaciones internacionales están cargadísimas de información de violaciones de derechos humanos de todos los países de por acá, y que eso requiere un trabajo permanente, constante, estar ahí, porque si no, no hay reacción. Digamos que ese es un tema que está ahí. Y el tema de las herramientas psicosociales. Y pues, como se ha dicho durante toda la presentación, pues todo esto hay que pensárselo en conjunto, es decir, un tema de la organización. Hay algo que nos ha sucedido, y es que en algunos talleres, por ejemplo, no van las personas que dirigen la organización. Y entonces no se puede tomar decisiones. Y cuando las personas que participan en los talleres vuelven a la organización, pues lo que se conversó y tal, como que no le cuadra a quien dirige, y entonces no pasa nada. De hecho, no se avanza. Y por eso, pues en lo posible que el grupo completo, ojalá, y si no el grueso de la organización, pues participe en la elaboración de estas lógicas de protección. Y nada, pues pensamos que incorporar estos mecanismos de protección en las organizaciones pues no debería ser una carga, no debería ser pensarse como una carga, sino como una oportunidad también para mejorar nuestro trabajo y para poder seguirlo haciendo, como se decía ayer. Gracias.